Saludos a todos. Hay ciudades que por su tamaño, condiciones físicas y forma de verlas se vuelven fáciles para descubrir, y eso me ha pasado en Pula. En los capítulos anteriores les he mostrado parte de lo que se puede explorar aquí sin gastar mucho en uno de los destinos más llamativos de Croacia. En esta oportunidad haré un último recorrido por otras zonas que no han visto antes, mostrándoles que con un poco de determinación y curiosidad se puede descubrir mucho. Sean todos ustedes bienvenidos. Y aquí estoy por otra pequeña calle céntrica de Pula, que destaca por la cantidad de gente que la transita, muchos de los cuales, debo decir, no aprecian como debe ser los entornos. Quizás soy un idealista, pero destaco mucho espacios así, ya que desde las fachadas de las calles, los nombres, las ventanas, la arquitectura y toda esa vida local que se mueve alrededor de pequeños negocios, se mantienen personas buscando platos de comida que los sorprendan o un recuerdo de viaje de tantos que hay con ese sello creativo y muchas veces no valorado hacia los artesanos que dan vida a objetos, que como irán viendo, por respeto a ellos, no entro a sus tiendas y solo aprecio sus bonitas creaciones desde la calzada, como bolsitas de lavanda, pinturas, arte con piedras y objetos con acetatos musicales reconvertidos en originales relojes de pared. En fin, es difícil mantener la atención fija sobre un punto específico. Seguramente la historia en esta calle suele ser la misma que la vivida en muchas otras más ciudades enfocadas al turismo, y es que Pula, como gran parte de poblaciones costeras croatas, viven del turismo. Por eso durante medio año, desde mayo a octubre, esta urbe se mantiene plena en ocupación de visitantes, y aquí es fácil ver ese fenómeno de la gentrificación, perfectamente apreciado aquí y que les explico a continuación. Sin entrar en muchos detalles, la gentrificación es una forma de ver cómo cambian las ciudades cuando zonas urbanas que antes tenían una vida normal experimentan un proceso de renovación y reconstrucción, lo que perfectamente se aprecia aquí, ya que en el pasado esta calle era un lugar tradicional, se llamaba Kandlerova, aún lo conserva hoy, y era un sitio tranquilo de viviendas para trabajadores del puerto de Pula, pero en la actualidad es fácil ver cómo se han renovado algunas fachadas de estos edificios, reconvirtiendo sitios en hostales y pequeños hoteles boutique. De esta manera, ese cambio ha traído mejoras económicas a muchos, pero a otros les ha tocado emigrar y mudar a otras zonas de la ciudad. Todo ello ha encarecido los precios aquí. Quiero dejar claro que solamente soy un viajero, pero es obvio ver cómo Pula, con el turismo, ha cambiado de forma radical. En esta pequeña calle peatonal de Kandlerova pueden observar bastantes edificios restaurados que contrastan con otros que están a la espera de ser pintados. Los nuevos negocios por lo general aparecen de comida especializada y le dan un aspecto a esta parte de la calle más internacional, aunque algunas estructuras como esa gigantesca chimenea que van a apreciar al fondo es testigo de tantas modificaciones. Por cierto, debajo de ella encuentran una pizzería, una cervecería y otros locales para el ocio. Solo les muestro y voy a otros espacios de Pula, continuando con mi camino. La magia de Pula puedo mostrarla con aparecer en otro sitio de la ciudad, ahora por la calle Maximiano, ubicada justo al lado de los restos de la antigua iglesia Santa María de Formosa, que se las presenté en un recorrido pasado dedicado al legado romano. Ahora, mirando esta calle tradicional con los dos nombres en croata e italiano, camino por un sitio mucho más tranquilo donde llama la atención el suelo en una especie de losa de color crema, y una calle en la que nos vamos adentrando a ver verdaderas reliquias en estilo austriaco, veneciano y por supuesto italiano, país con el que la región por su cercanía tiene muchísima empatía y por momentos uno pareciera estar allí en Italia. Pula es bella desde donde se mire, pero si la quieren ver al natural como aquellos que nos dan su cara de buenos días, siempre recomiendo salir a caminarla temprano
para evitar la gran afluencia de turistas que hay por cualquier lugar de ella. Pueden ver esta calle relativamente desocupada sobre las 10 de la mañana. Luego caminar por aquí, al estar justo al lado de la calle Sergiyevach, que es el eje central, la hará un sitio de muchísimos visitantes. Siguiendo con el camino, hay que destacar que hay construcciones que mantienen su esencia con bellas ventanas y balcones muy similares a poblaciones italianas del centro y del sur, con colores vistosos y plantas que en ocasiones realzan la belleza arquitectónica. Algo importante destacar es que a pesar de los cambios de Pula, la ciudad mantiene y prevalece el cuidado del patrimonio romano, además del religioso y cultural, a pesar de algunas modificaciones en las calles. Aquí, por ejemplo, cerca del mercado de la ciudad, pueden apreciar que todo el entorno cambiará próximamente. Prefiero cambiar la mirada y ver un colorido espacio lleno de naturaleza a la entrada de un hostal. Para este recorrido, como han visto, no se requiere gastar dinero ni contratar un guía. Solo es aventurarse por esta pequeña urbe de menos de 60.000 habitantes, con un casco central antiguo de calles que se entrecruzan unas con otras, siempre llegando a una arteria principal donde los espacios a veces se hacen angostos y se siente el encanto de poder caminar por la antes llamada Pietas Julia, como era llamada por los romanos esta ciudad de Pula. Sigamos el recorrido por otra calle cualquiera. Para ver Pula y sus alrededores les recomendaría como mínimo 3 días. Ya les he hablado y han visto las múltiples alternativas que tienen de hacer turismo en otros capítulos pasados, y este es solo un recorrido más de los que hago, sin nada organizado, perdiéndome por calles que suelen estar a veces relegadas a no ser vistas. Precisamente esta es una de ellas. Un poco particular es que por ella se baja desde la colina de la fortaleza o Castel de Pula hasta el centro de la ciudad. La calle como tal, por ser una breve cuesta, está intervenida y hay tráfico de autos con unas aceras casi inexistentes, por lo que bajamos descubriendo por fin un poco de cómo es la vida en esta zona. Seguramente han apreciado antes alguna calle de escaleras, además de viejas edificaciones con tradicionales cercados antiguos de piedra, muchos de los cuales en el pasado los moradores se apropiaron de piedras del anfiteatro y las trajeron hasta aquí, en una historia algo increíble. Pero también hay propiedades con esos grandes bloques en sus interiores. Se pueden ver además algunos jardines en una vida muy tranquila, similar a la de un gran pueblo. Algunos me preguntan el cómo hago para viajar tanto y mi respuesta es esta: buscar con anticipación lugares con 3 características: bueno, bonito y barato. En ocasiones como esta toca alojarse en sitios un poco alejados del centro de la ciudad, y es que Pula, al ser un destino turístico, puede convertirse en un lujo visitarla, o si lo prefieres, seguir mis consejos y conocerla de forma razonable. Con esta vista del alojamiento donde me hospedé y su entorno, despido otro capítulo de Estado Natural Viajero, cerrando esta serie de programas dedicados a Pula. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez, esperando les hayan gustado estos recorridos. Nos vemos luego en otro destino. Reciban un gran saludo. Hasta pronto. Chao.